En este video estudiaremos un ejemplo referente a la aplicación de la ley de Dalton en el cálculo de la cantidad de gas húmedo y gas seco obtenido. El ejemplo dice lo siguiente: se han recolectado 300 centímetros cúbicos de un gas sobre acetona a menos 10 grados centígrados y 780 torr de presión. El gas pesa 1,34 gramos y la presión de vapor de la acetona a esa temperatura es de 39 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la masa molar del gas? Observemos entonces que se trata de un ejemplo en el cual debemos determinar la cantidad de gas que se obtiene sobre una cantidad dada de acetona. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo ilustrando cómo sería este proceso. En el presente esquema hemos representado la situación que nos dan. Resulta que en un frasco tenemos cantidades desconocidas de reactivos y o sustancias que necesitamos separar. En este frasco, que denominamos frasco generador, se empieza entonces a producir acetona en forma de vapor que se va a recolectar. En este frasco, que denominaremos frasco generador, empieza entonces a producirse un gas que desconocemos sobre acetona, y a su vez la acetona va a empezar a evaporarse a determinada velocidad y a mezclarse con el gas que se obtiene. Por tanto, obtenemos un gas húmedo, es decir, vamos a obtener un gas que por convención denominamos húmedo, aunque realmente es una mezcla entre el gas que deseamos obtener más la acetona que se evapora y sobre la cual se obtiene el gas requerido. Vamos a obtener entonces una cantidad dada de gas que denominaremos gas seco, o que también podemos denominar como gas puro, que en muchas ocasiones es el que se requiere en el presente proceso. Es por ello que aplicaremos la ley de Dalton, ya que estamos considerando que se obtienen gases, para determinar la cantidad de gas seco o gas puro que se obtiene. Observemos que en la parte superior de este frasco recolector tendremos entonces dicha mezcla denominada como gas húmedo, y por tanto, aplicando la ley de Dalton de las presiones parciales, la presión total en la parte superior de este frasco invertido va a ser igual entonces a la presión del gas seco o gas puro que se va a obtener más la presión de vapor de la acetona. Recordemos que la ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla gaseosa va a ser igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases presentes en dicha mezcla, y que la presión de cada uno de los gases presentes va a ser igual a la presión como si se encontrara cada uno de estos gases solo dentro del recipiente. Para resolver entonces el presente ejercicio debemos deducir las variables que nos dan en el enunciado del ejercicio. Nos dicen entonces que se recolectan 300 centímetros cúbicos de un gas sobre acetona. Por tanto, este va a ser el volumen de gas seco que se va a obtener, o volumen del gas puro. Escribimos entonces 300 centímetros cúbicos, y como estamos trabajando con gases, es preferible pasar estas unidades a unidades de litros. Por tanto, vamos a multiplicar por el factor que relaciona los mililitros con los centímetros cúbicos como unidades de medición del volumen. Decimos entonces que un mililitro se relaciona con un centímetro cúbico, y a su vez un litro se relaciona con 1000 mililitros. Por tanto, luego de efectuar la multiplicación, cancelamos las unidades de centímetros cúbicos y mililitros con mililitros, y obtenemos que el volumen de gas puro obtenido o gas seco va a ser igual a 0,3 litros. Nos indican además la temperatura a la cual se obtiene la mezcla gaseosa. Tenemos que es de menos 10 grados centígrados, pero recordemos que cuando trabajamos con gases debemos trabajar con una temperatura en escala absoluta. Por tanto, pasaremos menos 10 grados centígrados a Kelvin, y a ese valor en grados centígrados vamos a sumar el valor de 273,15, lo que nos da un valor de temperatura igual a 263,15 Kelvin. Nos indican además que el gas se recoge a una presión de 780 torr. Por tanto, ese valor va a corresponder con la presión total de la mezcla gaseosa. Y para facilitar el proceso de cálculo podemos multiplicar este valor por el factor de conversión entre torr y atmósferas. Debemos tener presente que una atmósfera es aproximadamente 760 torr. Por tanto, multiplicamos por una atmósfera que se relaciona con
760 torr. Cancelamos las unidades de torr y obtenemos un valor para la presión total en atmósferas igual a 1,0263 atmósferas. Observemos que nos indican la cantidad en gramos del gas 1,34 gramos, por tanto escribimos W del gas seco igual a 1,34 gramos. Y nos dicen que la presión de vapor de la acetona a la temperatura dada de menos 10 grados centígrados es de 39 milímetros de mercurio. Por tanto, escribimos presión de vapor de la acetona igual a 39 milímetros de mercurio. Y sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Por tanto, multiplicamos por el factor una atmósfera que se relaciona con 760 milímetros de mercurio. Cancelamos las unidades de milímetros de mercurio y obtenemos un valor de la presión de vapor de la acetona a menos 10 grados centígrados de 0,0513 atmósferas. Estos son entonces los datos que nos dan en el enunciado del presente ejercicio. Nos solicitan determinar la masa molar del gas, que vamos a representar con una M mayúscula, y los subíndices GS para indicar que se refiere al gas seco o gas puro. Ese valor será obtenido en unidades de gramos sobre mol, con los datos en términos de las unidades deseadas para efectuar más cómodamente nuestros cálculos, es decir, el volumen en litros, la temperatura absoluta en Kelvin, la presión en atmósferas. Vamos entonces a determinar, mediante la ley de Dalton, la presión parcial del gas seco o gas puro obtenido, con la expresión que desarrollamos anteriormente, que habíamos dicho que la presión total de este sistema va a ser igual a la presión del gas seco o gas puro más la presión de vapor de la acetona, que vamos a simbolizar como AC. De esa expresión entonces despejamos la variable P sub GS, es decir, presión parcial del gas seco, y decimos que esta va a ser igual a la presión total menos la presión de vapor de la acetona. Reemplazando entonces valores en esta expresión, tenemos que la presión parcial del gas seco va a ser igual a la presión total, es decir, 1,0263 atmósferas, menos la presión de vapor de la acetona, 0,0513 atmósferas, y esto nos da una presión parcial del gas seco igual a 0,975 atmósferas. Ahora bien, si consideramos que el gas se comporta como un gas ideal, podemos aplicar la ecuación de estado para gases ideales. La ecuación de estado para gases ideales, para el caso del gas puro requerido, queda entonces de la siguiente forma, como P sub GS, es decir, presión parcial del gas seco por el volumen de gas seco, igual a las moles del gas seco por la constante de los gases R por la temperatura absoluta a la cual se encuentra la mezcla gaseosa, incluyendo el gas seco. Pero para facilitar el proceso de cálculo no emplearemos esta expresión, aunque es válida, sino aquella que relaciona directamente las variables de presión, volumen y temperatura con la masa molecular y la cantidad de gas. Esta expresión obtenida en videos anteriores es la siguiente: presión parcial de gas seco por volumen del gas seco por la masa molecular del gas seco es igual a la cantidad de gas seco en gramos por la constante de los gases R por la temperatura absoluta. Y de esta expresión despejaremos la variable de interés, que es la masa molar del gas seco. Despejando entonces de esta forma de la ecuación de estado la masa molar del gas, tenemos que esta va a ser igual a la cantidad de gas seco en gramos por la constante de los gases R por la temperatura absoluta sobre la presión parcial del gas seco por el volumen que ocupa el gas seco. Tenemos entonces que, reemplazando los valores en esta expresión, esta nos queda del modo siguiente: 1,34 gramos por 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin como valor de la constante de los gases por la temperatura absoluta de 263,15 Kelvin sobre 0,975 atmósferas por 0,3 litros. Cancelamos de este modo las unidades de litros con litros, atmósferas de presión con atmósferas y grados Kelvin con grados Kelvin. Y observemos que nos quedan las unidades de gramos sobre mol, como suele también expresarse la variable masa molar. Luego de resolver entonces las operaciones indicadas, tenemos que la masa molar del gas seco va a ser igual a 98,85 gramos sobre mol. De este modo hemos resuelto el presente ejemplo sobre la aplicación de la ley de Dalton, referente a la determinación de la cantidad de gas seco o gas puro obtenido.
a partir de un proceso de separación de gases.